Bien, presta atención, Bob. Ahora haremos letreros de piquete. Es una de las partes importantes en la huelga. ¿Como este, Calamardo? No, hablo de una cerca. Un letrero de piquete. ¿Qué tal este? No, ese es lo que buscamos. Crustáceo cascarudo injusto. Directo al punto. Bienvenidos sean todos ustedes a esta tercera emisión de su canal Haz Valer Tu Derecho, un espacio creado para hacerles llegar información acerca del derecho laboral. Mi nombre es Tadeo y es un placer estar nuevamente aquí con ustedes. Como en las emisiones pasadas se encuentran conmigo mis compañeras Abigail, Yasmín y Arely. El día de hoy hablaremos de un tema muy interesante dentro de la materia, la huelga. Y a su vez estaremos abarcando subtemas como definición, límites, requisitos, clasificación, lícita, ilícita, inexistente, justificada e injustificada, efectos, procedimientos. Así es, compañero Tadeo. Buen día, querido público. Mi nombre es Abigail. Es un gusto poder estar con ustedes en esta tercera emisión de este podcast. Como ya se mencionó, abarcaremos temas muy importantes para todos. En forma de introducción, mencionaré que estos temas forman parte de uno de los derechos que tenemos al ser trabajadores, ya que se ha considerado a la huelga como la única herramienta que tienen los trabajadores para exigir del patrón el cumplimiento de diversos compromisos. Tal cual lo has dicho, compañera, la huelga constituye un medio de presión por parte de los trabajadores, quienes suspenden labores para lograr diversos fines, los cuales desarrollaremos a lo largo de este podcast. Buen día, amigos, mi nombre es Yasmín y es un placer para mí estar con ustedes una vez más en este subpodcast Haz Valer Tu Derecho. Claro que sí, compañera, un tema en general demasiado importante. Es un gusto participar una vez más en una emisión de este podcast. Soy Arely y espero sea de gran interés para todos ustedes, amigos, que nos escuchan los temas a tratar el día de hoy. ¡Comencemos! A mí me gustaría empezar a hablar sobre la huelga, mencionando un poco sobre la situación obrera que se vivía en el siglo XX en nuestro país. Si recordamos, las condiciones de trabajo de aquella época eran verdaderamente terribles. Largas y agotadoras jornadas de 14 horas o más, a cambio de un salario miserable, que por lo mismo hacía necesario el que mujeres y menores también formaran parte de la fuerza laboral. Desde luego en peor situación que el hombre adulto, ya que, si recordamos, los empresarios acostumbraban a emplear la mano de obra más barata y menos exigente. Además, carecían absolutamente de prestaciones por riesgo o enfermedad del propio trabajador, ausencia de medidas de higiene y seguridad en los centros de labores. No se tenía derecho al descanso semanal remunerado. El salario, de por sí poco, no se pagaba siempre en efectivo, sino que existían las tiendas de raya en las que se proporcionaba al trabajador mercancías cuyo precio se descontaba de su paga. En fin, muchas otras situaciones de esta índole. Claro, y recordemos que contra tal estado de cosas se produjo lo que se conoce como la primera Declaración de Derechos Sociales, al regular en el artículo 27 la propiedad territorial y en el artículo 123 las relaciones entre capital y trabajo, estableciendo un sistema tutelar de los trabajadores. Así es, y esto dio paso a lo que actualmente se reconoce como el derecho de los trabajadores a asociarse en defensa de sus intereses, ya que el trabajador aislado no puede luchar contra el patrón, necesita de la unión de sus iguales para igualar fuerzas, para así conseguir mejores condiciones de vida, cuestión que ya hemos explicado en el podcast anterior. Qué buen punto has mencionado, pues este suceso dio pie a que también se reconocieran a los trabajadores el derecho de huelga, bajo las condiciones que la propia Constitución y la Ley Federal del Trabajo señalan. Claro, entonces es por ello que muchos entienden a la huelga como la cesación eventual del trabajo, con objeto de colapsar el proceso productivo y procurar someter el interés del patrón al profesional de los trabajadores. Aunque si analizamos esta definición tal cual se plantea, podremos darnos cuenta del por qué muchos ven a la huelga como un acto reprobable y solo de violencia. Efectivamente, yo quisiera citar a Alberto Trueba Ruina, quien menciona que la huelga es un derecho social económico cuyo ejercicio les permite a los trabajadores alcanzar mejores condiciones de trabajo, prestaciones y salarios, y el de sus reivindicaciones sociales.
Entonces entendamos que el derecho de huelga es un derecho muy importante para los trabajadores, ya que como lo mencionábamos, es un medio de presión que concede la ley a los trabajadores para lograr el respeto a las normas de trabajo y permite conseguir un mayor equilibrio entre los trabajadores y sus empleadores, porque sin la amenaza de la huelga, las empresas están en condición de aumentar sus ganancias a costa del bienestar y las condiciones de trabajo. Retomando lo que se ha dicho hasta el momento, en especial lo que Arely ha mencionado sobre que a la huelga se le ha llegado a ver como un acto reprobable y lleno de violencia, recordemos que en México la huelga ha tenido en su evolución 3 etapas fundamentales. Primero fue prohibida considerándose como un delito, después fue permitida o tolerada bajo el principio de la libertad de trabajo, pero sin ninguna protección para los huelguistas, de manera que si ya no era un delito quedaban los trabajadores expuestos a terminar sus contratos y sin responsabilidad patronal. Finalmente, a partir de la Constitución Política Mexicana de 1917, se consagró la huelga como un derecho no solo permitido, sino legalmente protegido, al otorgarles garantías a los trabajadores para la verdadera efectividad en el proceso legal de la huelga. Así es, por ello debemos tomar en cuenta que la naturaleza jurídica de la huelga es de carácter constitucional, ya que se define como un instrumento de solución del conflicto laboral ante la negación patronal de ceder a las peticiones laborales, por lo que se considera que se trata de un hecho de autodefensa, siendo así la libertad de los trabajadores para mantener el equilibrio en las relaciones laborales. De acuerdo a lo que mencionas, por su parte, la Ley Federal del Trabajo indica que la huelga es la suspensión temporal del trabajo llevada a cabo por una coalición de trabajadores. Para los efectos de los sindicatos de trabajadores son coaliciones permanentes. De igual manera, como lo mencionaste, el derecho de huelga está consagrado en la ley como un derecho social jurídicamente protegido por primera vez en el mundo, pues esta nos menciona al respecto. Las leyes reconocerán como un derecho de los obreros y de los patronos las huelgas y los paros. En síntesis, la huelga es un medio fundamental por el cual los trabajadores y sus organizaciones pueden proveer y defender sus propios intereses. Gracias al derecho de huelga, los trabajadores pueden evitar la completa dependencia de su patrón. Es considerada también la manifestación más polémica de las acciones colectivas en caso de conflicto laboral, y debemos de tener muy presente que durante estas, las relaciones individuales de trabajo, los derechos y obligaciones que son su consecuencia, no se terminan, sino que solo quedan en suspenso. Aunque en nuestros días a la huelga se le considera a menudo como el último recurso de las organizaciones de trabajadores en la búsqueda de satisfacción de sus intereses, es la única herramienta que tienen estos para proteger sus derechos. Ejemplo de una huelga puede ser la que se presentó en 2016, en la cual el Sindicato de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y similares de la República Mexicana inició una huelga suspendiendo operaciones en el establecimiento de ArcelorMittal en Michoacán, solicitando a la empresa la reubicación de 240 trabajadores en lugar de recorte de empleos con los que la empresa buscaba afrontar una caída de los precios internacionales de los metales. Con esta, después de una semana de suspensión de labores, se logró que la empresa aceptara reincorporar a 125 trabajadores que había despedido, mientras que 81 más fueron liquidados bajo la figura de retiro voluntario y además recibieron un bono adicional libre de impuestos. Tienes mucha razón. Ese es un ejemplo claro de lo que se puede lograr al realizar una huelga. Pero supongo que, así como muchos aspectos del derecho laboral, la huelga cuenta con ciertos límites que deberán ser tomados en cuenta a la hora de decidir llevar a cabo una. Así es, compañera. Como lo mencionas, la huelga debe limitarse al mero acto de la suspensión del trabajo. Ley Federal del Trabajo 2019, artículo 443. Asimismo, debe limitarse a la suspensión de labores sin ningún acto violento, pues tengamos en cuenta que la huelga es el ejercicio de un derecho de los trabajadores donde suspenden la relación laboral al que puede acudir en determinados casos previstos en ley. Del mismo modo, los huelguistas deben respetar a aquellos trabajadores que decidan no asistir a dicha huelga y acudir a su trabajo,
Además, tienen prohibido ocupar el centro del trabajo o sus dependencias, a salvo su derecho de reunión. Esto que mencionan se relaciona con el siguiente tema de este podcast, pues para organizar una huelga y que exista legalmente, se deben reunir también ciertos requisitos. Así es, quisiera mencionar que de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, la huelga deberá tener por objeto conseguir el equilibrio entre los diversos factores de la producción, armonizando los derechos del trabajo con los del capital. Obtener del patrón o patrones la celebración del contrato colectivo de trabajo y exigir su revisión al terminar el periodo de su vigencia, de conformidad con lo dispuesto en el capítulo 3 del título 7. Obtener de los patrones la celebración del contrato ley y exigir su revisión al terminar el periodo de su vigencia, de conformidad con lo dispuesto en el capítulo 4 del título 7. Exigir el cumplimiento del contrato colectivo de trabajo o del contrato ley en las empresas o establecimientos en que hubiese sido violado. Exigir el cumplimiento de las disposiciones legales sobre participación de utilidades. Apoyar una huelga que tenga por objeto alguno de los enumerados en las fracciones anteriores y exigir la revisión de los salarios contractuales a que se refieren los artículos 399 bis y 419 bis. Ley Federal del Trabajo, artículo 450. Por otra parte, se debe tener en cuenta que para poder suspender los trabajos por motivo de huelga se requiere: fracción primera, que la huelga tenga por objeto alguno o algunos de los que señala el artículo anterior. Fracción segunda, que la suspensión se realice por la mayoría de los trabajadores de la empresa o establecimiento. La determinación de la mayoría a que se refiere esta fracción solo podrá proveerse como causa para solicitar la declaración de inexistencias de la huelga, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 930, y en ningún caso como cuestión previa a la suspensión de los trabajadores, y fracción tercera, que se cumplan previamente los requisitos señalados en el artículo 920 de esta ley. Ley Federal del Trabajo 2019, artículo 451. Si los sindicatos de trabajadores cumplen con estos requerimientos, entonces podrán organizar una huelga legalmente existente de acuerdo con la ley. Ya cumplidos los puntos anteriores, será necesario llevar a cabo el procedimiento de huelga que exige la ley para llevarla a cabo de manera ordenada, el cual detallaremos más adelante. Ya dado por concluido el punto anterior, el cual realmente me pareció algo muy interesante, pasemos al siguiente, que son la clasificación de las huelgas, las cuales son lícita, ilícita, inexistente, justificada e injustificada. Como siempre hay que basarnos en la ley, pues es esto lo que nos rige a todos los ciudadanos de este país. Abigail, ¿quisieras comenzar con este punto, por favor? Claro que sí, y como dices, siempre nos debemos basar en la ley, el cual nos establece que las huelgas serán lícitas cuando tengan por objeto conseguir el equilibrio entre los diversos factores de la producción, armonizando los derechos del trabajo con los del capital. En los servicios públicos será obligatorio para los trabajadores dar aviso con 10 días de anticipación a los tribunales laborales de la fecha señalada para la suspensión del trabajo. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 2020, artículo 123, fracción 18. Exacto, Abigail. Y también nos menciona que las huelgas serán consideradas como ilícitas únicamente cuando la mayoría de los huelguistas ejerciera actos violentos contra las personas o las propiedades, o en caso de guerra, cuando aquellos pertenezcan a los establecimientos y servicios que dependan del gobierno. Exacto, compañeras. Ya teniendo definidos esos dos tipos de huelgas, quiero añadir que se considera huelga ilícita. Fracción primera, cuando la mayoría de los huelguistas ejecuten actos violentos contra las personas o las propiedades, y la fracción segunda, en caso de guerra, cuando los trabajadores pertenezcan a establecimientos o servicios que dependan del gobierno. Para el caso de la fracción primera, la Ley Federal del Trabajo no nos especifica que las propiedades deban ser del patrón, pero se sobreentiende que es así. Otro tipo de huelga es la huelga inexistente, y para ello debemos tener en cuenta que la huelga legalmente existente es la que satisface los requisitos y persigue los objetivos señalados en el artículo 450.
Entonces, a partir de eso, debemos considerar que existen casos en los que la huelga se declarará legalmente inexistente y se considerará de esta manera si la suspensión del trabajo se realiza por un número de trabajadores menor al fijado en el artículo 451, fracción segunda. No ha tenido por objeto alguno de los establecidos en el artículo 450 y si no se cumplieron los requisitos señalados en el artículo 920. Ley Federal del Trabajo, artículo 459. Claro, de esta manera podemos determinar si la huelga tiene un objetivo distinto a los mencionados. Se considera inexistente y bueno, así los trabajadores tendrán que volver a sus labores dentro de 24 horas. Si los trabajadores no regresan dentro de este lapso de tiempo, el patrón tendrá la libertad de contratar nuevos trabajadores sin que se le asuma alguna responsabilidad. Yo quisiera añadir que la huelga solo se podrá llevar a cabo si la mayoría de los trabajadores de la empresa o establecimiento están de acuerdo. En otras palabras, el 50% más 1 del número total de trabajadores. Si no se cumple con esto, entonces no se tiene derecho a suspender legalmente las labores y no se considera como una huelga, pues se requiere del consentimiento de la mayoría de los trabajadores. En caso de no ser la mayoría, se entenderá como un paro ilegal o cualquier otra figura, pero no será una huelga. Sí, y ahora el caso de la huelga justificada tenemos como definición que es aquella cuyos motivos son imputables al patrón. Ley Federal del Trabajo 2019, artículo 446. Claro, compañera, y este tipo de huelga se caracteriza por obligar al patrón a que cubra a los huelguistas el monto integral de los salarios caídos, de los cuales fueron privados hasta que se reanuden las labores. Aclaro que el monto integral de los salarios caídos los cubrirá el patrón cuando finalice el conflicto, tomándose los salarios caídos a partir del primer día de inicio del movimiento huelguista y hasta el último día cuando ya finalice. Yo quiero adicionar que Alberto Trueba Urbina considera por su parte que la huelga imputable o justificada es aquella en la que se comprueba cualquiera de los objetivos de la huelga que hubiera sido declarada existente o lícita. En tanto que la huelga inimputable al patrón es aquella en que no se logró comprobar cualquiera de los objetos de la huelga. La base para la declaración de la imputabilidad e inimputabilidad es la resolución en que la huelga se hubiera declarado lícita o existente. Los conceptos de imputabilidad e inimputabilidad responden a la necesidad de determinar si la huelga ha sido el resultado de una acción u omisión empresarial sancionable o un acto infundado de los trabajadores. Ahora bien, la huelga injustificada entonces es aquella cuyos motivos no son imputables al patrón. A diferencia de la huelga justificada, se puede declarar injustificada en el momento en que se demuestre el error o la inexistencia de los objetivos que se persiguió con la huelga y que además no cumple con los requisitos legales cuando no se funde en motivos legítimos del trabajador o cuando no se sustenten en bases legales y reales pertinentes. Para los efectos que puedan surgir de una huelga, de acuerdo con los artículos 447 y 448 de la Ley Federal del Trabajo, se dice en el primero que se suspenden las relaciones laborales en el trabajo por el tiempo que dure la huelga. En el siguiente artículo nos dice que también se suspende la tramitación de los conflictos colectivos de naturaleza económica pendientes ante el tribunal y las de las solicitudes que se presenten, salvo que los trabajadores sometan el conflicto a la decisión del tribunal. Esto quiere decir que al patrón no está obligado a pagar salarios ni demás derechos laborales, pero si la huelga se responsabiliza al patrón por desconocer derechos laborales o convencionales, sí lo deberá hacer. Durante la huelga tampoco deben celebrar nuevos contratos de trabajo para la reanudación de labores. Nos menciona que la notificación producida el efecto de constituir al patrón por todo el término de aviso en depositario de la empresa o establecimiento afectado por la huelga, con las atribuciones y responsabilidades inherentes a cargo. Ley Federal del Trabajo, artículo 921. En la misma ley nos dice que a partir de la notificación del pliego de peticiones con emplazamiento a huelga, deberá suspenderse toda ejecución de sentencia alguna.
así como tampoco podrá practicarse embargo, aseguramiento, diligencia o desahucio en contra de la empresa o establecimiento, ni secuestrar bienes del local en que se encuentren instalados, salvo cuando antes de estallar la huelga se trate de: fracción primera, asegurar los derechos del trabajador, especialmente indemnizaciones, salarios, pensiones y demás prestaciones devengadas, hasta por el importe de 2 años de salario del trabajador. Fracción segunda, créditos derivados de la falta de pago de las cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social. Fracción tercera, asegurar el cobro de las aportaciones que el patrón tiene obligación de efectuar al Instituto de Fondo Nacional de la Vivienda de los Trabajadores. Y fracción cuarta, los demás créditos fiscales. Sin duda, un tema interesante. Ahora, ¿qué les parece si pasamos al siguiente tema llamado procedimiento? ¿Pero a qué nos referimos con procedimiento de la huelga? Por favor, Abigail, ¿me puedes ayudar a explicar este tema? El procedimiento de huelga es un conjunto de acciones que lleva a cabo los trabajadores ante una autoridad laboral cuando desean firmar un contrato que rija su relación laboral o cuando se considera que su relación laboral se ha violentado, lo que significa que los trabajadores no pueden suspender labores en cualquier momento, sino que deben de iniciar el procedimiento tal y como se establece en el emplazar al patrón a través de la autoridad de trabajo correspondiente. Pero, ¿qué nos dice la Ley Federal del Trabajo respecto a este acto? Por favor, Yasmín, ¿puedes contestar mi pregunta? Claro que sí, compañera, con gusto. El procedimiento de una huelga se iniciará mediante la presentación del pliego de peticiones, que deberá reunir los requisitos siguientes. 1. Se dirigirá por escrito al patrón y en él se formularán las peticiones, anunciarán el propósito de ir a la huelga si no son satisfechas, expresarán concretamente el objeto de la misma y señalarán el día y hora en que se suspenderán las labores o el término de prehuelga. Se presentará por duplicado al tribunal competente si la empresa o establecimiento están ubicados en el lugar distinto al que resida el tribunal. El escrito podrá presentarse al órgano jurisdiccional más próximo o a la autoridad política de mayor jerarquía del lugar de ubicación de la empresa o establecimiento. El órgano o autoridad que haga el emplazamiento remitirá al expediente dentro de las 24 horas siguientes al tribunal competente y le avisará telefónicamente o por cualquier medio electrónico. Proseguiré con las siguientes fracciones. Fracción tercera. El aviso para la suspensión de las labores deberá darse por lo menos con 6 días de anticipación a la fecha señalada para suspender el trabajo y con 10 días de anticipación cuando se trate de servicios públicos, observándose las disposiciones legales de esta ley. El término se contará a partir del día y hora en que el patrón quede notificado. Fracción cuarta. Cuando el procedimiento de huelga tenga por objeto obtener del patrón o patrones la celebración del contrato colectivo de trabajo en términos del artículo 450, fracción segunda de esta ley, se deberá anexar al emplazamiento a huelga la constancia de representatividad expedida por el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, conforme al procedimiento establecido en el artículo 390 bis. Y por último, las últimas fracciones nos dice que cuando el procedimiento de huelga tenga por objeto obtener del patrón o patrones la celebración del contrato ley en términos de la fracción tercera del artículo 450 de esta ley, se deberá anexar el emplazamiento a huelga la constancia de representatividad expedida por el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, o deberá de mencionarse que se tiene celebrado contrato colectivo de trabajo en la empresa, señalando el número o folio de su registro ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Y cuando el procedimiento de huelga tenga por objeto los contemplados en las fracciones primera, cuarta, quinta, sexta o séptima del artículo 450 de esta ley, así como en el previsto en la fracción segunda de dicho artículo, en lo que se refiere a la revisión contractual, para acreditar que el sindicato emplazante es el titular del contrato colectivo de trabajo o el administrador del contrato ley,
Se deberá anexar el emplazamiento a la huelga el certificado de registro del contrato colectivo expedido por el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral o el acuse de recibo del escrito en el que se solicitó dicho certificado. La Ley Federal del Trabajo establece que la huelga será la suspensión temporal del trabajo llevada a cabo por una coalición de trabajadores, entendiéndose como coalición a el acuerdo temporal de un grupo de trabajadores para la defensa de sus intereses comunes o bien por un sindicato. Cuando los trabajadores estén inconformes con las condiciones de trabajo, se reúnen para analizar y manifestar sus inquietudes o necesidades. Una vez que se ponen de acuerdo, se establece el pliego petitorio que harán llegar al patrón a través de la Junta de Conciliación y Arbitraje. En este pliego petitorio se indica el objeto de la huelga, día y hora en el que iniciará la suspensión de actividades por parte de los trabajadores inconformes. Este debe ser por lo menos con 6 días de anticipación o 10 en caso de trabajadores de servicio público. De acuerdo contigo, compañera, pero cabe señalar que el pliego petitorio debe reunir los requisitos establecidos en el artículo 920 de la ley mencionada. En un plazo de 48 horas, la Junta de Conciliación y Arbitraje deberá cerciorarse de que se cumplen con los requisitos mencionados y emplazará al patrón para que un mismo término de 48 horas conteste lo que a su derecho convenga, donde puede añadirse a las solicitudes de los trabajadores. Claro, y una vez que se notificó el pliego petitorio, se deberá suspender toda ejecución de sentencia en contra del patrón, así como tampoco podrá practicarse embargo, aseguramiento, diligencia o desahucio en contra de la empresa o establecimiento, a menos que antes de estallar la huelga se trate de asegurar los derechos de algún trabajador, créditos fiscales por cuotas IMSS, asegurar el cobro de aportaciones patronales al Infonavit o cualquier crédito fiscal. Una vez contestado el pliego petitorio por parte del patrón, la autoridad citará a las partes para que concilien y en su caso lleguen a un acuerdo. Solo se podrá diferir esta audiencia a petición de los trabajadores por única ocasión. Pero, en caso de no llegar a un acuerdo, ¿qué seguiría? Bueno, respondiendo a tu pregunta, en caso de que no se llegue a un acuerdo y hayan pasado los 6 o 10 días, los trabajadores podrán suspender labores, es decir, iniciar la huelga. En este caso, los patrones y en su caso los trabajadores que no estén de acuerdo con la huelga podrán solicitar a la Junta de Conciliación y Arbitraje la declaración de inexistencia de la huelga por no cumplir con los requisitos del artículo 920 de la Ley Federal del Trabajo, porque la suspensión del trabajo no se realiza por la mayoría de los trabajadores o no ha tenido por objeto alguno de los establecidos en el artículo 450 de la Ley Federal del Trabajo. La huelga terminará cuando haya acuerdo de las partes, si el patrón acepta las peticiones de los trabajadores y cubre salarios del periodo de huelga, por laudo arbitrarial de la persona o comisión que libremente elijan las partes, por laudo de la Junta de Conciliación y Arbitraje si los trabajadores huelguistas someten el conflicto a su decisión. Derivado de todo lo anterior, en caso de un conflicto, es importante que los trabajadores y patrones cuenten con la asesoría de un abogado laborista, ya que el mal procedimiento de un emplazamiento a huelga o su contestación puede tener consecuencias económicas para cualquiera de las partes en el caso de trabajadores, la rescisión del contrato laboral sin responsabilidad para el patrón. ¿Alguno de nuestros ponentes quiere participar hablándonos sobre el tema que acabamos de abarcar? Claro. Bueno, en primer lugar quiero recalcar que en este país siempre hemos escuchado la palabra corrupción. Las huelgas por lo regular se deben a la corrupción, el abuso de los patrones, entre varios factores. Muchas veces no se cumple lo establecido con lo mencionado anteriormente y los trabajadores optan por la huelga. Esto con el fin de ser escuchados para otorgarles lo que por derecho les corresponde. A veces las huelgas tienen éxito y algunas tienden a fracasar y no ser escuchados. Es por ello que nosotros les brindamos la información para que ustedes como trabajadores tengan noción de que si la empresa no cumple con lo establecido, antes de la huelga hay procedimientos para llegar a un acuerdo y si es que no llegase a un acuerdo, ahora sí podrán optar por la huelga.
Es determinante señalar que el procedimiento del ejercicio del derecho de huelga por sí mismo puede generar conflictos que alteren los derechos fundamentales de terceros, generando efectos colaterales que dañen, alteren o lesionen intereses comunes, cuando en ello se ejercita un derecho consagrado para los sindicatos, incluso por instrumentos internacionales, marco constitucional en las leyes laborales o estatutos propios de cada organización sindical de cada país. Mandato para lo cual, en representación de los trabajadores, les permite obtener un mejor bienestar y nivel de vida decoroso, abonando a la productividad y el desarrollo global de un ente, empresa o país mismo, compartiendo la responsabilidad social. Claro que sí, compañera. Concuerdo contigo, pero el problema del empleo en la reciente crisis globalizada no habrá de resolverse mediante la derogación de las normas de trabajo, ni con el menoscabo o desdén de las organizaciones sindicales que signan pactos colectivos de trabajo, ni con reducir las protecciones laborales ante los reclamos de la flexibilidad, sino con el análisis y la valoración de los fenómenos económicos frente al derecho, cuestionando, discutiendo razones, proponiendo caminos y formas que propicien un mejor funcionamiento de las instituciones jurídicas. Claro, compañera, que no afecten los derechos fundamentales de terceros, ¿no es así? Por supuesto, compañero. Pero compañeros, es conveniente agregar las experiencias de otros y así tenemos las que nos han dejado los diversos pactos sociales referidos, cuya principal enseñanza es que mediante el análisis de una problemática y las posibles soluciones se llegue a establecer fórmulas transitables sin la imposición de criterios legales que de ninguna forma pueden resolver la compleja problemática empresarial, así como la esfera gubernamental y los problemas específicos de cada centro de trabajo, que deben buscar sus propias soluciones dentro del marco legal, atemperado o adecuado por la contratación colectiva o individual. Para hacer más comprensible cada uno de los temas que hemos abordado en este podcast, nuevamente tenemos como invitada a la señora Elizabeth, que en el anterior podcast nos apoyó con su participación. Buen día, es un gusto volverla a tener aquí apoyándonos. Díganos, ¿cómo podemos ayudarle? Buenos días, jóvenes. Me da mucho gusto estar otra vez aquí y agradezco mucho la invitación. Y bueno, he escuchado a algunos conocidos que han participado en huelgas. Esto para expresar sus inconformidades con su trabajo. Con respecto a eso, quisiera mencionarle que efectivamente la huelga nos sirve de mucho como trabajadores, puesto que con la ayuda del sindicato podemos expresarnos y exigir al patrón el cumplimiento de diversos compromisos y derechos que tenemos establecidos en la ley. Ejemplo, en mi caso anterior, en el cual no contaba con un contrato colectivo de trabajo, y también mis compañeros, al exigirle al patrón que debe otorgarnos dicho contrato, como también tener un duplicado de ello, pero hace caso omiso. Este sería un motivo para que mis compañeros y yo realicemos alguna huelga. Claro que sí, pero antes de llegar a la huelga se deben de realizar los procedimientos ya mencionados para llegar a un acuerdo tanto como empleados como del patrón. En caso de no cumplir los acuerdos o no llegar a uno, ahora sí, se procede a realizar la huelga, en la cual los trabajadores se pondrían de acuerdo para no trabajar y proceder con la huelga, notificándole claramente al patrón de dicha situación. También algo que deben tomar en cuenta es que los trabajadores que hagan huelga dejan de percibir el salario que corresponden a los días que ésta dure, ya que durante el ejercicio del derecho de huelga, el contrato de trabajo se encuentra suspendido. Aunque es obvio que, como ya se mencionó, dado que se trata del ejercicio de un derecho constitucionalmente reconocido, no hay ninguna sanción por parte del patrón para los trabajadores. Y recuerde seguir cada uno de los procedimientos que la ley establece, pues si se efectúa una huelga ilegal, el patrón sí podrá imponer sanciones disciplinarias a los trabajadores que participen en esta, y no se logrará nada. Ok, muchas gracias. Fue de gran ayuda toda la información que mencionaron, dado que desconocía los procedimientos y todo lo referente a la huelga.
A usted gracias por participar en nuestro podcast. Ahora, ¿qué les parece si cerramos con las conclusiones? Como lo vimos a lo largo del desarrollo de este podcast, la huelga se trata de un derecho más que tenemos al ser trabajadores, el cual se da a raíz de que los patrones para los que se trabaja están abusando del poder y puesto que tienen sobre los obreros, pasando de largo los derechos que tienen estos, muchas veces haciéndolos trabajar en situaciones poco favorables, situación que no satisface para nada los intereses de los mismos. Y es por ello que se decide llevar a cabo una suspensión de las labores para alzar la voz y así poder establecer mejores acuerdos con los patrones que beneficien a ambas partes, exigiendo solamente los derechos que se tienen como trabajadores. Una vez más, otro tema de suma importancia para todos y cada uno de los que se encuentran ya laborando, así como también para aquellos que estamos por ingresar a algún trabajo. Sin embargo, como vimos, a la huelga la limitan algunos requisitos que debemos de cumplir antes de decidir llevar a cabo una, e incluso debemos de esperar que el patrón acceda a las peticiones y reanude los trabajos. En mi opinión, la huelga trae para los trabajadores mayores limitantes y complicaciones que para los propios patrones, pues tomemos en cuenta que al realizar una huelga se suspenden labores, por consiguiente no se pagan salarios y la mayoría de los trabajadores son el principal sustento de una familia. Pero tienen que hacer este tipo de sacrificios para poder exigir mejores condiciones laborales. Yo creo que una huelga no es deseable, pero no cabe duda que sigue siendo la única vía legal con la que cuentan los trabajadores para conseguir acuerdos que los hagan sentir que realmente están siendo valorado el esfuerzo que ponen a la hora de realizar su trabajo. Algo que también me llamó mucho la atención al tratar este tema es que sí, hoy en día se ha escuchado hablar de huelgas en México, pero a comparación de años pasados, considero que estas cada día son menos. Podríamos pensar tal vez que porque las condiciones de trabajo cada día mejoran y ya no existen problemas o situaciones que pongan en descontento a los trabajadores. Pero creo que es más que obvio que en nuestro país la ley no se respeta. Tan solo pongámonos atención en que solo una pequeñísima parte de los trabajadores están sindicalizados y existen muchísimas empresas que descartan por completo dentro de las mismas el hecho de que formen sindicatos. Entonces, esto da paso a que cada vez se vayan escuchando menos sobre la realización de huelgas y la mayoría de veces que lleguemos a escuchar de estas, las califican como actos de personas que lo único que buscan son pretextos para dejar de trabajar. Entonces, en conclusión, la huelga es un derecho y como tal deberá llevarse a cabo con justicia, que dé beneficios tanto para el patrón como para los trabajadores y dejar de verla como un acto de vandalismo, ya que si los patrones, las autoridades correspondientes respetan y llevan a cabo lo establecido en las leyes, podrán evitarse desde raíz el hecho de que se realicen huelgas en las empresas. Pues todo esto no se trata realmente de lo que redacte o cómo se redacten las leyes, sino en la forma en que se ejecutan estas por las autoridades y por el mismo gobierno. Así que como consejo para todos, informémonos, asesorémonos y conozcamos nuestros derechos para exigirlos de la forma más adecuada para que no nos engañen. La contradicción principal en la sociedad actual no es entre capital y trabajo. La explotación se da en todas las facetas de la vida: producción, consumo, vivienda, financiación, formas de representación. Por ello, la huelga es la manera de expresión para los trabajadores. Tienen que recoger e impulsar todas las formas de rebeldía hacia todas esas formas de explotación, ya que muchas de las veces los derechos son violados, como en el caso de Telmex, en donde el sindicato inició una huelga contra ellos el día 2 de septiembre del 2020 por haber violentado el contrato colectivo de trabajo. Pero antes de levantarse en huelga, se realizó el pliego petitorio a las autoridades de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Se entregó el 18 de febrero pasado por parte de las comisiones revisadoras. Las pláticas se iniciaron con la representación de la empresa Telmex el 26 de febrero del 2020. Ellos respondieron que se habían retrasado por la pandemia. Esto es a lo que me refiero cuando hablo del incumplimiento del procedimiento de la huelga. Como les comentaba, varias de las veces el procedimiento de la huelga, por varias razones o factores, no se cumple. Los trabajadores optan por realizar la huelga. Nunca falta una huelga. ¿Cuándo no has salido de tu casa o en la televisión
y te encuentras con una huelga. Y a lo mejor al ver la huelga pensaste que solo es salir y manifestarte, ¿no? Platícanos en los comentarios. Pero no, estás equivocado. No es simplemente pararte y gritar o manifestarte contra los que han violentado tus derechos. Habías pensado que detrás de esas huelgas hubo un procedimiento muy extenso para llegar a un acuerdo y por varias razones o negación del patrón, por no convenirle los términos del acuerdo, este no llega al acuerdo requerido y los trabajadores optan por la huelga. Para la mayoría de las personas es la manera más factible para ser escuchados. Ahora que sabes cómo y qué procedimientos debes seguir para iniciar una huelga, cada vez que veas una huelga contra una empresa, sabrás que para llegar a eso, los trabajadores tuvieron que pasar por varios procedimientos, pero también varias de las veces el patrón opta por negociar dicha inconformidad de los trabajadores para no llegar a la huelga. Existen estos y más factores que involucran a la huelga. Espero y la información que te proporcionamos sea de utilidad para tu vida laboral. Con esto me despido. Nos vemos en el siguiente podcast. Las huelgas son el medio de protesta que han existido desde hace siglos. Sí hay diferentes tipos de huelgas que nacieron dependiendo de qué situaciones hubo y qué exigencias pidieron, en cada lugar y época que sucedió. En nuestro caso nos fuimos enfocando en el ámbito laboral, que como bien dicen es parte de nuestro derecho como trabajador cuando algo no nos parece bien o se ha cometido una injusticia que puede perjudicarnos. Es parte de defender y promocionar nuestros intereses económicos y sociales en el trabajo, mencionado de varios autores. De hecho, hace más de 100 años, durante la época del Porfiriato, hubo dos sucesos que fueron considerados como las primeras huelgas, pero tristemente de los más trágicos, que son las huelgas de Cananea y Río Blanco. En esto, los trabajadores protestaban por obtener salarios igualitarios y evitar las jornadas de trabajo a horas excesivas. Muchos trabajadores protestaron frente a las fábricas, pero eso provocó que a los dueños tomaran medidas demasiado cobardes, utilizando la violencia a su favor. Muchos murieron asesinados o fueron heridos, otros en la cárcel y varios fueron silenciados por los mismos dueños. Esto fue como base para las siguientes huelgas que surgieron después de ambos incidentes, defendiendo por condiciones justas y satisfactorias para el trabajador y sin temer a las represalias que fueran a ocasionar en su contra. En México hay casos de huelgas laborales, como por ejemplo, la compañía de vuelos Interjet, que hace días pasados los trabajadores de esta compañía realizaron un paro de labores con el motivo de exigir sus 2 meses de sueldo, además de vales de despensa. La empresa contrajo deudas a raíz de que debían impuestos y debido a la pandemia entró en crisis. También muchos usuarios se quejaban del pésimo servicio o la cancelación de algún vuelo, deslindándose la empresa de cualquier responsabilidad. Como consecuencia, la Profeco abogó por los usuarios afectados y está exigiendo el reembolso de su dinero. Si estamos seguros es que varios que opinan acerca de este asunto aciertan que ya está en la quiebra definitiva. Lo triste de esto es que los trabajadores no sabemos si llegarán a un acuerdo entre el sindicato y los accionistas para recompensar el tiempo que trabajaron, pues hasta ahorita no han llegado a una solución. Algo así sucedió con la empresa extinta de vuelos Mexicana de Aviación. Casos como estos existen muchos más, algunos con éxito y otros que a pesar de los esfuerzos no pudieron ante el poder que poseen los patrones. Como fuimos mencionando en los anteriores podcasts, ninguna empresa o ningún patrón va a respetar las leyes que supuestamente dicen protegernos. Siempre existirá cualquier situación laboral a la que no harán caso. He oído relatos de extrabajadores que en su lugar de trabajo no contaban con sindicatos, ni existían contratos colectivos y lo peor, por cualquier cosa mínima que no les parecía los echaban. Si uno defendía a un trabajador que fue despedido de manera injusta, igual iba para afuera. También aplicaba para los que tenían planteado hacer una huelga o participaban en uno. Bueno, esto ha sido mi conclusión para este tema. En mi opinión, con base a todo lo abordado a lo largo de este podcast, he comprendido que,
pues realmente la huelga nos ayuda en mucho en cuanto a reclamar o pedir a los patrones que no nos violen nuestros derechos, porque es gracias a nosotros que ellos logran de hacerse de un gran crecimiento económico, y lo justo es que se nos hagan valer todos nuestros derechos establecidos en la ley. En la mayoría de las empresas casi no se respetan y no se valora el esfuerzo que se pone en el trabajo. Los dueños o patrones siempre se aprovechan de las necesidades de las personas contratándolas bajo sus términos. Y claro, al momento de firmar el contrato, pues se debe cumplir con ello, sin hacer reclamo, en dado caso que se viole un derecho porque desde un principio está dando su consentimiento. Realmente este tema lo debemos conocer y entender todos, porque todos necesitamos trabajar para satisfacer nuestras necesidades, comer, vestirnos, tener una casa propia, entre otras más. Y evidentemente eso lleva a un gran esfuerzo a lo largo del tiempo. Lamentablemente, si esto se hace en un trabajo donde las condiciones sean poco favorables, requiere de alzar la voz para exigir a los patrones a que se nos otorguen mejores condiciones, ya sea en cuanto a las prestaciones, así como del lugar de trabajo. Actualmente en México se están llevando huelgas, pero en comparación de años pasados, estos pues sí son menos, y es que las huelgas de años pasados han logrado mucho para que hoy en día prevalezcan y se respeten algunos de nuestros derechos. Pero así como se ha logrado mucho, también se ha perdido vidas humanas que lamentablemente no se les reconoce o no se les ha hecho reconocimiento por haber participado en estos grandes movimientos. En lo particular, siendo menor de edad, teniendo 15 años, entré a trabajar a una maquiladora. A mi punto de vista, pensé en ese momento que me fue bien en ese trabajo. Las condiciones del lugar donde desempeñaba mi labor estaban muy bien. Siempre había personal pasando a limpiar, los baños siempre estaban limpios, el trabajo que realizaba no implicaba algún riesgo. Sin embargo, un punto negativo de esto es que al día trabajábamos 10 horas, de lunes a viernes, y de acuerdo a lo establecido a la ley, pues los menores de 15 años podemos prestar servicios de trabajo, al igual que la jornada de trabajo para menores de esta edad es de 6 horas, en periodos divididos de 3 horas y 1 hora de descanso por lo menos. A lo que voy con esto es que no se me estaban respetando mis derechos en ese momento, por lo que si existiera un sindicato y en ese sindicato perteneciera yo, el cual sí podía hacerlo en ese momento, eso habría sido un motivo para hacer una huelga. Claro, eso de no haber llegado antes a un acuerdo, y no solo por mí sino también por los demás menores de edad que trabajaban ahí. Pero lamentablemente en el municipio en el que vivo, la mayoría de las personas desconocen sus derechos y el derecho a pertenecer a un sindicato, al igual que en mi municipio no existen sindicatos. Es por ello que esto que hemos visto a lo largo de este podcast y los anteriores son muy importantes. Quiero aclarar que no necesariamente se tiene que pertenecer a un sindicato para ejercer la huelga, pero su ayuda sería de gran utilidad al momento de exigir mejores condiciones de trabajo. Con que sean la mayoría quienes estén de acuerdo, se puede realizar una huelga. En México, desgraciadamente, en la mayoría de las empresas siempre se va a violar algún derecho, pero ante el desconocimiento para defenderse, hace que se queden con las manos cruzadas y siguiendo trabajando bajo las condiciones del patrón. Por otra parte, he notado que al momento de presentar una solicitud de empleo, te preguntan si perteneces a algún sindicato, y si contestas que sí, lo único que logras es que no te contraten, porque eso indica que en el momento en el que notes que se te viola algún derecho, puedes acudir a tu sindicato y mediante una huelga exigir que se te respete ese derecho como trabajador. Claro, cumpliendo con todos los requisitos que también llevan una huelga. Bueno, hemos llegado al final de este podcast. Agradecemos mucho la atención prestada, esperando que todo esto sea de gran utilidad para ustedes. Nos vemos en la siguiente sesión. Hasta la próxima.